buenos días. ¿Alguna vez no te has encontrado con un texto y no sabes de qué tipología es? Bueno, la Universidad de los Andes nos brinda dos ejemplos sobre la tipología del comentario crítico. Uno está mal redactado y otro está bien redactado. Entonces voy a empezar con el que está mal. Este libro es malo, trata sobre la fonética, pero no nos dice nada sobre la fonología y lo que podríamos identificar entre ambas, la fonética y la fonología. No me gustó, me pareció aburrido el tema y la forma en la cual Juana de Gil Fernández explica cuál es la forma en la que nosotros podemos aprender los sonidos de las palabras. Realmente es aburrido y no creo que nos aporte mucho al curso. Esto está súper mal, ya que no hay argumentos sin sustento y presenta juicio de valor sin un desarrollo. Un comentario crítico que está bien redactado es el siguiente. En relación con el aspecto técnico de la película, cabe destacar que aun haciendo uso de los pocos escenarios, la casa de Matilda, la escuela, la casa de la señorita Tronchatoros, estos han sido bien explorados. En cada uno de ellos sucede un gran número de eventos destacables: la relación de Matilda con sus padres en casa, el intento de recuperar la muñeca y los bombones de la casa de la señorita Miel, o el día a día en la escuela. Sobre el aspecto sonoro, la obra intercala melodías tristes y alegres dedicadas a cada situación. Esto está bien redactado, ya que da un criterio para la crítica, presenta argumentos con adjetivos y sustentos del argumento. Bueno, con estos dos ejemplos damos inicio a nuestra exposición sobre el comentario crítico, que será explicada por mis compañeras Sara Arciniegas, Laura Torres, María Narváez y Karen Cadena. Se entiende como la capacidad de evaluar la calidad conceptual de un objeto de estudio, ya sea una novela, una película, un texto histórico o un ensayo filosófico. Esta actividad es muy importante que se desarrolle en distintas materias o en todas las materias, pues los estudiantes deben desarrollar el pensamiento crítico y esto también los ayuda a trabajar con diferentes tipos de textos. Un error muy común que se comete al momento de hacer un comentario crítico es que las personas creen que el comentario crítico es criticar, valga la redundancia, pero no. Uno de los comentarios más comunes que se podría ver en un comentario crítico mal hecho es no me gusta, esto es aburrido y cosas así, como ya lo explicaba mi compañera anteriormente en el ejemplo que dio con el documento de los Andes. Estos argumentos no son válidos, pues su único fundamento es lo personal, algo que no se tiene en cuenta en el comentario crítico. Otra de las cosas que no se debe hacer es, por así decirlo, inventar o añadir ideas que no están dentro del texto que se está evaluando. El ejemplo que daba mi compañera Geraldine era que el texto que se estaba evaluando no tenía, no se hablaba mucho de fonología o simplemente que no hablaba nada de eso. Eso pues nosotros no lo podemos comprobar, pero está prácticamente inventando algo acerca del texto principal. La estructura del comentario crítico es como un sándwich de tres partes. En la primera parte tendremos la base, que vendría a ser una tajada de pan, pero que en el comentario crítico vendría a ser nuestra introducción. Es importante tener en cuenta que en la introducción se hace una presentación del tema a manera muy breve y poco específica. Es decir, se hace de manera muy general, haciendo una contextualización del objeto de estudio. Como segundo nivel tendremos la mermelada, que nos daría inicio a nuestra tercera parte. Entonces, nuestro siguiente nivel vendría a ser el desarrollo o cuerpo analítico de nuestro comentario. En este se hace un análisis personal del tema con argumentos propios y claros. También se debe dar a entender las razones por la cual su pensamiento o su tesis, es decir, la posición que una persona tiene frente a un tema, es la más acertada o efectiva. Como tercer y último nivel tendremos a nuestra última rebanada de pan que daría cierre a nuestro sándwich, que en este caso vendría a ser la conclusión. En la conclusión se sintetiza en una idea general lo que se plantea en el desarrollo. O también se puede dar a entender la idea principal que se planteó durante todo el comentario crítico. Es válido también hacer una recomendación
o proponer algo acerca del tema. Para empezar un comentario crítico no es ni un resumen, tampoco es una reseña, se escribe en tercera persona y es un texto que se puede ajustar a intenciones comunicativas como libros, ensayos, artículos, películas, entre otros. Presenta un punto de vista muy interesante que no está explícito al texto original. Guarda información y ofrece una síntesis fidedigna con los planteamientos del autor. Explica y comenta una información muy clara para que el lector la pueda entender mejor. Generalmente sus párrafos son breves, por lo tanto sus oraciones son cortas y sencillas. Posee planteamientos muy directos para evitar los rodeos y necesariamente debe ser alusión al autor y al texto base. Para sacar la información de un texto hay que tener en cuenta que hay 3 fases de la lectura. Que la primera es la lectura básica, por así decirlo, que es cuando se lee todo de corrido. No se detiene uno a sobrepensar algo, sino solo lo lee y sabe. La pregunta principal para esta es de qué trata el texto. Ahí en la primera lectura se intenta resolver esa pregunta. Luego está la lectura comprensiva. La lectura comprensiva lo que hace es intentar resolver la pregunta de cuáles son las características. O sea, se lee de forma más detenida, se empiezan a tomar notas y para finalizar está la lectura crítica. En la lectura crítica es donde salen las interpretaciones acerca de las ideas del texto. Acá se empiezan a plantear preguntas posibles como qué ha querido decir el autor, si estamos de acuerdo o no y por qué. También se podrían plantear preguntas como que para qué nos sirve, cómo lo podría relacionar con algunos otros textos y demás. Después de estas preguntas es que podemos pasar para empezar el comentario crítico. El comentario crítico tiene 2 criterios importantes para hacer la valoración, que son las siguientes. La capacidad crítica. Hay que demostrar los propios conocimientos y opiniones sobre un tema y saber razonar a partir de ellos para contrastarlo con lo que dice el texto. La expresión lingüística. Manifestar un dominio en el uso de la expresión ordenando las ideas de manera organizada, correcta y clara. Estos son algunos de los textos que pueden ser comentados o criticados y algunos de los criterios que se pueden. Texto argumentativo y lo argumentativo. Originalidad de la tesis, soporte de los argumentos y validez de la conclusión y uso del lenguaje. Texto expositivo. Pertinencia para el curso, pertinencia para una revista, concordancia con el texto base, exposición de las ideas y uso del lenguaje. Y obras, lenguaje, creación de imágenes y la historia. La intención del comentario crítico es expresar lo que las personas piensan a través de argumentos, es decir, que se considera de gran valor e importancia el comentario crítico, porque presenta una postura de opinión acerca de un tema en donde se define o se oponen sobre el mismo. La argumentación sobre el comentario crítico debe ser lógica y coherente, deben evitarse las contradicciones. Quedan excluidos, por tanto, el tono polémico, irrespetuoso o agresivo en relación con las ideas del autor. Ya para finalizar con nuestra exposición, hablaré sobre el ejemplo del comentario crítico que elegimos sobre una tesis al perfecto Andrés Ibáñez. Esta por parte de su estructura se encuentra bien, ya que tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión. En la introducción nos dice cómo se ve una notable insuficiencia en la teoría de argumentación jurídica que se elabora en los últimos años y cómo es nula o escasa, y se ve particularmente en el derecho penal. En su desarrollo nos dice: en este contexto, el trabajo del perfecto Andrés Ibáñez acerca de la motivación de los hechos de la sentencia penal me parece una gran importancia, al menos por estas 2 razones. Este desarrollo está bien redactado, ya que nos presenta la importancia y nos argumenta el por qué va a realizar este comentario crítico. Más adelante nos dice o nos sintetiza 10 puntos importantes que presenta la tesis. En la conclusión nos dice: ahora bien, la crítica de esta postura deberá llevarse
llevarle perfecto a Andrés Ibáñez, excluir el sistema de magistrado ponente en la redacción de las sentencias. De otra forma, no veo que se pueda fácilmente conjugar tres exigencias que se desprenden explícitamente o implícitamente del texto comentado: que la sentencia sea un texto completo, que sea coherente y que se respete el principio de sinceridad. Sí, este documento está bien. El autor nos expresa que realiza este comentario a cuestiones conceptuales y para precisar la información que nos habla Andrés Ibáñez en su tesis.